En el video de hoy vamos a hablar sobre las soluciones o las disoluciones químicas. Ya anteriormente estuvimos hablando sobre ellas y dijimos que era un tipo de mezcla donde hay al menos dos sustancias diferentes, donde a una se le denomina soluto y a la otra solvente. Recordemos que el solvente es aquel que se encuentra en mayor proporción, a menos que se trate del agua, en cuyo caso siempre, aunque esté en menor proporción, será el solvente debido a que esta es considerada el solvente universal. El soluto o los solutos, porque en una solución química pueden haber varios solutos, a diferencia del solvente que generalmente sí es solamente uno, el soluto es el que se encuentra en menor proporción. Para efectos de este video, generalmente yo escribiré al soluto con la abreviatura STO y al solvente con la abreviatura STE. Y las dos cosas juntas me van a formar lo que conocemos como la solución. Es decir, la solución siempre será la suma de las masas de el o los solutos junto con el solvente. Y en este video me referiré a la solución como SLN. Cuando empezamos a hablar de soluciones las clasificamos empleando diferentes criterios. Uno fue el estado en el que se encuentra, dado si es líquido, sólido o gaseoso, y dijimos que ese estado lo determina siempre el solvente. Luego las clasificamos como diluidas o concentradas de acuerdo a si tenían mucho o poquito soluto. Pero en la práctica es necesario saber exactamente de una manera cuantitativa cuánto soluto tenemos en una disolución o solución química. Para conocer la cantidad de soluto debemos saber la relación que hay entre este disolvente y el soluto. A esta relación se le llama concentración. Y la concentración me indica la cantidad de soluto disuelto en determinada cantidad de disolvente. Existen diferentes unidades de concentración para expresar la cantidad de soluto disuelta. Las unidades de concentración se clasifican en dos: físicas y químicas. En el video de hoy nos centraremos únicamente en las unidades de concentración físicas. La primera unidad de concentración física que vamos a tratar hoy es el porcentaje en masa. Normalmente lo encontramos escrito en los libros de esta manera, aunque también lo podemos encontrar como porcentaje en peso, que lo expresaríamos como porcentaje P sobre P. La mayoría de ustedes anteriormente en la primaria y en buena parte del bachillerato ya trabajaron la regla de 3. El tipo de problemas que veremos hoy son los típicos problemas que se pueden resolver a partir de una regla de 3. Sin embargo, en este video lo haremos basándonos en la definición del porcentaje en masa. Lo primero que haremos es ver la fórmula. El porcentaje en masa se define como la masa del soluto sobre la masa de la solución por 100. Como para explicarlo vamos a hacerlo con ejemplos. Tengamos en cuenta que el porcentaje en masa se usa generalmente cuando hay disoluciones sólidas. Por ejemplo, en el caso del café, que es una solución sólida de cafeína. La cafeína es un compuesto orgánico de la familia de los alcaloides y podemos encontrarse no solamente en el café, sino también en el té, en otras plantas y en las gaseosas. Nuestro primer ejemplo dice: un fabricante de café indica que en una cucharada de masa 1,8 gramos hay 0,07 gramos de cafeína. ¿Cuál es el porcentaje en masa cafeína del café? Entonces lo primero que vamos a hacer siempre es identificar cuál es el solvente, cuál es el soluto y cuál es la solución. Seguido de identificar claramente qué es lo que se me pregunta. En otras palabras, cuál es la incógnita. Entonces comencemos. Me dice que un fabricante de café. Si estamos hablando en este caso de café, el café es la solución. Y en este caso la cafeína viene a ser nuestro soluto. Y como en este caso tanto el café como la cafeína se encuentran en estado sólido, es por eso que es más apropiado emplear el porcentaje en masa como unidad de concentración. También debemos identificar cuál es la incógnita, pues en la pregunta que nos están preguntando el porcentaje en masa. Nuestro segundo paso siempre debe ser registrar los datos que me da el problema. Entonces, ¿cuáles datos tengo? Me dicen que una cucharadita de masa 1,8 gramos de café. Dijimos que el café es la solución y gramos son unidades de ¿qué?
de masa. Entonces la masa de café, que es la solución, es igual a 1,8 gramos y que hay 0,07 gramos de cafeína. La cafeína dijimos que era el soluto. Ya una vez identificados los datos que me da el problema y la incógnita, ahora sí procedemos a resolverlo. Para resolver, lo que hacemos simplemente calcular. ¿Y cómo calculamos? Empleando la fórmula que vimos anteriormente, que me decía que el porcentaje en masa es igual a la masa del soluto sobre la masa de la solución por 100%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reemplazamos los datos que tenemos. La masa del soluto dijimos que es ¿cuánto? 0,07 gramos. La masa de la solución es 1,8 gramos por 100%. No olviden tener siempre cuidado con las unidades. Gramos con gramos se cancela y me queda porcentaje. Entonces el porcentaje en masa es igual. Pueden hacer el cálculo a mano o con la calculadora. Vamos a emplear la calculadora. 0,07 dividido en 1,8 por 100. Eso nos da 3,8 periódico, pero si vamos a hacer alguna aproximación, recordemos que este número es apropiado aproximarlo no a 3,8 sino simplemente a 3,9%, y esa es nuestra respuesta. Nuestro siguiente ejemplo dice: si queremos calcular el porcentaje en masa de una solución que fue preparada con 10 gramos de azúcar disueltos en 200 gramos de leche, ¿cómo procederíamos? Como dijimos anteriormente, el primer paso será identificar cuál es el soluto, cuál es el solvente y cuál es la solución. ¿Y qué nos preguntan? Entonces comencemos. Primero me dice si queremos calcular el porcentaje en masa. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Naturalmente, el porcentaje en masa de una solución que fue preparada con 10 gramos de azúcar disueltos en 200 gramos de leche. ¿Cuál es mayor? ¿Los 10 gramos o los 200 gramos? Es mayor los 200 gramos. Por lo tanto, la leche es el solvente y el azúcar el soluto. Si el solvente es la leche y el soluto es el azúcar, ¿cuál es la solución? Pues es igual a la mezcla de los dos, la leche con el azúcar. Ya una vez identificado cuál es el solvente, cuál es el soluto, la solución y la incógnita, ahora sí, el segundo paso, que es registrar los datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos 10 gramos de azúcar. El azúcar es que el soluto y gramos es unidad de masa. Entonces, por lo tanto, la masa del soluto es igual a 10 disueltos en 200 gramos de leche. Entonces la leche es el solvente. La masa del solvente es igual a 200 gramos. Y como dijimos que la solución es igual a la suma de la leche más el azúcar, entonces la masa de la solución es igual a 200 gramos más 10 gramos, esos son 210 gramos. Ya una vez tenemos separados los datos, ahora sí procedemos al tercer paso, que es calcular. ¿Cómo calculamos? Empleando la fórmula que vimos, que es que el porcentaje en masa es igual a la masa del soluto sobre la masa de la solución por el 100%. La masa del soluto son 10 gramos, la masa de la solución son 210 gramos por 100%. Y simplemente realizamos la operación a mano o en nuestra calculadora. Eso es igual a 4,76%, que si lo queremos aproximar con una sola cifra decimal sería igual a 4,8%, que sería nuestra respuesta. Ahora vamos a proceder a hablar sobre la segunda unidad de concentración física que veremos, que es el porcentaje en volumen. Este es el porcentaje más usado en las soluciones donde tanto el soluto como el solvente se encuentran normalmente en estado líquido y se define como la cantidad de soluto que hay en 100 mililitros de solución y se calcula empleando la siguiente fórmula. Porcentaje en volumen es igual a el volumen del soluto sobre el volumen de la solución por el 100%. Generalmente, tanto el volumen del soluto como el volumen de la solución se dan en mililitros, pero puede ser cualquier otra unidad de volumen. Pueden ser litros, galones, onzas. Lo importante es que ambos estén siempre en la misma unidad. O sea, si el soluto está en mililitros, la solución debe estar en mililitros. Si el soluto está en galones, la solución tiene que estar en galones, y así siempre. Debemos tener algo que es muy importante. Los volúmenes no son aditivos, a diferencia de las masas. Quiere decir que si yo tomo en un recipiente y sumo de una sustancia con 200 mililitros de otra,
no necesariamente voy a tener 300 mililitros de solución. La razón por la que esto ocurre la trataremos con mayor profundidad más adelante. Sin embargo, esta aproximación puede hacerse solo en algunos casos y el problema debe decirnos que se puede considerar que los volúmenes son aditivos. Si el problema lo dice, quiere decir que se puede utilizar esto, que al fin y al cabo es una aproximación. Para comprender mejor esto, vamos a resolverlo empleando un ejemplo. Tenemos este problema que dice: el vinagre es una solución de ácido acético donde el agua es el solvente y el ácido el soluto. ¿Qué volumen de ácido acético hay en una botella de 250 mililitros si el fabricante indica que está al 6% en volumen? Lo primero que hacemos siempre, dijimos, es identificar cuál es el soluto, cuál es el solvente, cuál es la solución y qué nos pregunta. Ya nos dijeron, el vinagre es la solución, el ácido acético es el soluto y el agua es el solvente. ¿Y qué nos están preguntando? El segundo paso es anotar los datos. Ya nos dicen que la solución está en un porcentaje en volumen del 6%, que es una botella de vinagre de 250 mililitros. Y el vinagre dijimos que era ¿quién? La solución. Entonces el volumen de la solución es igual a 250 mililitros. Y me están preguntando qué volumen de ácido acético. O sea, me están preguntando un volumen. ¿De quién? De ácido acético. Ya una vez identificados los datos, procedemos al tercer paso, que es calcular y responder. ¿Cómo calculamos? Pues empleando la fórmula que vimos anteriormente, que me decía que el porcentaje en volumen es igual al volumen del soluto sobre el volumen de la solución por 100%. Entonces vamos a coger nuestra fórmula y vamos a reemplazar los datos que tenemos. El porcentaje en volumen, ¿cuánto es? 6%. Entonces 6% es igual a el volumen del soluto. Resulta que eso es lo que nos están preguntando. Sobre el volumen de la solución, ese sí ya lo tenemos, 250 mililitros por 100%. Como hacemos normalmente cuando estamos en matemáticas, pasamos las incógnitas a un lado, los números al otro, teniendo en cuenta que lo que está multiplicando pasa al otro lado siempre a dividir y lo que está sumando pasa a restar. Vamos a dejar todos los números hacia la izquierda y las incógnitas hacia la derecha. Entonces el 6% se mantiene donde está. Este 250 está dividiendo, pasa al otro lado a hacer ¿qué? A multiplicar por 250 mililitros. Y este 100% que está multiplicando, ¿qué pasa a hacer al otro lado? Pues dividir. Y como el volumen del soluto es la incógnita, y dijimos que la incógnita la vamos a dejar a la derecha, esa no se mueve. Ahora sí ya podemos hacer el cálculo. Y recordemos cancelar primero las unidades. Porcentaje con porcentaje se va, por lo tanto el resultado que nos va a quedar nos debe quedar en mililitros. 6 por 250 dividido en 100, eso es igual a 15. ¿15 qué? Mililitros. Por lo tanto, el volumen de ácido acético que hay en una botella de 250 mililitros de vinagre es de 15 mililitros. Vamos a hacer este segundo ejemplo sobre porcentaje en volumen. Me dice, calcula el porcentaje en volumen de una disolución que se prepara mezclando 70 mililitros de etanol y 300 mililitros de agua. Considere volúmenes aditivos. Esta parte es importante ya que quiere decir que puedo sumar el soluto y el solvente para hallar el volumen de la solución. Recordemos que a menos que el problema nos diga que esto se puede hacer, no debemos hacer esta suma. El primer paso dijimos que era identificar cuál es el soluto, cuál es el solvente y qué es lo que se nos pregunta. Entonces nos están preguntando el porcentaje en volumen de una solución que tiene etanol y que tiene agua. Dijimos que siempre que haya agua, el agua es el solvente porque el agua es el solvente universal. Entonces el agua es el solvente y el etanol viene a ser el soluto. Y la solución es la mezcla de agua con etanol. El segundo paso es registrar los datos. Entonces tenemos 70 mililitros de etanol. Etanol dijimos que era el soluto, con 300 mililitros de agua. El agua, como es el solvente universal, es el solvente. Y me están preguntando el porcentaje en volumen. Adicionalmente me dice que considere que los volúmenes pueden ser aditivos. Eso quiere decir que el volumen de la solución es el volumen del soluto, que es 70 mililitros, más el volumen del solvente, que es 300 mililitros. En otras palabras, el volumen de la solución son 370 mililitros. Este es nuestro segundo paso.
El tercer paso es calcular y responder. ¿Cómo calculamos? Empleando la fórmula del porcentaje en volumen, que me dice que eso es igual al volumen del soluto sobre el volumen de la solución por 100%. Ahora, ¿qué hacemos? Pues reemplazar nuestros datos en la fórmula que tenemos. El porcentaje en volumen es lo que nos están preguntando. El volumen del soluto dijimos que es 70 mililitros. Sobre el volumen de la solución, que es ¿cuánto? 370 mililitros por 100. Ahora simplemente introducimos en nuestra calculadora para calcular el resultado. Eso nos da igual a 18,9%, que es nuestra respuesta. La tercera unidad de concentración física que veremos es el porcentaje masa-volumen. Esta unidad es la más utilizada cuando el solvente está en estado líquido, pero el soluto se encuentra normalmente en estado sólido. Normalmente lo escribimos como porcentaje masa sobre volumen y se define como la masa del soluto que hay en 100 mililitros de solución. Se calcula empleando la siguiente fórmula, que me dice que la masa del soluto sobre el volumen de solución por 100%. Vamos a resolverlo empleando un ejemplo. Nuestro problema dice, siguiendo el ejemplo del café instantáneo, calculemos el porcentaje masa-volumen cuando preparamos una taza de café, y me especifica que una taza son 200 mililitros, a partir de una cucharadita de café, que son 1,8 gramos, y agua. El primer paso es identificar cuál es el solvente, cuál es el soluto y cuál es la solución en el caso. Tenemos que el café es el soluto, no es la solución como era en la vez pasada. En este caso es el soluto. La solución es la taza de café que tiene 200 mililitros y me están preguntando el porcentaje masa sobre volumen. El segundo paso es anotar los datos. Tenemos que la taza de café son 200 mililitros. Mililitros es una unidad de ¿qué? De volumen. Entonces el volumen de la solución es igual a 200 mililitros. El café, que es el soluto, tiene 1,8 gramos. Los gramos son unidades de ¿qué? De masa. Entonces la masa del soluto es igual a 1,8 gramos. Y me están preguntando el porcentaje masa sobre volumen. Ahora sí, ya identificados los datos, procedemos al siguiente paso, que es que calcular y responder. ¿Cómo calculamos? Empleando la fórmula que vimos hace un momento, que es que el porcentaje masa sobre volumen es igual a la masa del soluto sobre el volumen de la solución por el 100%. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos. El porcentaje masa sobre volumen no lo tenemos, es lo que nos están preguntando. La masa del soluto es igual a ¿cuánto? 1,8 gramos. Sobre el volumen de la solución, que es ¿cuánto? 200 mililitros por 100. Eso quiere decir que el porcentaje masa sobre volumen, y lo calculamos. Eso nos da igual a 0,9%, que es nuestra respuesta. Una manera de leer esto es que en 100 mililitros de solución, o sea, de café ya preparado, hay 0,9 gramos de café instantáneo. Ahora nos dedicaremos a la última de las unidades de concentración que se estudiarán en este video, que son las partes por millón, que encontramos normalmente como ppm. Este tipo de concentración es muy usado cuando tenemos sustancias en pequeñas proporciones en un alimento que pueden ser muy contaminantes o muy peligrosas. También se usa cuando hay elementos que son muy valiosos, por ejemplo, cuando van a calcular la cantidad de oro que hay en un suelo antes de extraerlo, se utilizan eso, las partes por millón o las partes por billón, que es una proporción aún más pequeñita. La parte por billón se define como la masa de soluto expresada en miligramos contenidos en un kilogramo de solución. De esta forma, la fórmula quedaría así: partes por millón es igual a la masa del soluto, pero expresada siempre en miligramos, sobre la masa de la solución expresada en kilogramos. En este caso siempre es importante tener en cuenta las unidades. También, y solamente cuando el solvente es agua, se puede utilizar la siguiente forma: partes por millón es igual a los miligramos del soluto sobre el volumen de la solución en litros. La razón por la que se puede utilizar esta fórmula únicamente cuando se trata de agua es que
un litro de agua pesa aproximadamente 1 kilogramo. Para comprender cómo hacer ejercicios con la concentración de partes por millón, vamos a hacer este ejemplo que dice: la concentración de histamina permitida en ciertos alimentos no puede exceder las 50 partes por millón. ¿Cuántos miligramos de histamina contienen 3 kilogramos de un alimento con una concentración de 45 ppm? Lo primero que hacemos siempre es identificar cuál es el soluto, cuál es el solvente y cuál es la solución. En este caso, el soluto pues es la histamina, mientras la solución viene a ser el alimento. Ahora, el segundo paso es separar los datos. Lo primero que me dicen es ¿cuántos miligramos de histamina? Entonces me están preguntando la masa de ¿qué? Del soluto, y me hacen la especificación de que me la están pidiendo en miligramos, o sea que lo debo expresar en esa unidad. ¿Cuántos miligramos de histamina contienen 3 kilogramos de un alimento? Dijimos que ese alimento es la solución, entonces la masa de la solución es igual a 3 kilogramos, que tiene una concentración en partes por millón igual a 45. Separados nuestros datos, procedemos al siguiente paso, que es calcular y resolver. ¿Cómo calculamos? Empleando la fórmula que acabamos para calcular las partes por millón de un sólido, que me dice que las partes por millón es igual a la masa del soluto, expresada siempre en miligramos, sobre la masa de la solución, expresada siempre en kilogramos. Simplemente reemplazamos. ¿Cuántas partes por millón hay? 45. Eso es igual a la masa del soluto, pero expresada en miligramos, que no la conocemos, sobre la masa de la solución expresada en kilogramos. Esa sí la tenemos, que son 3 kilogramos. Como tenemos acá nuestra incógnita, debemos despejarla. ¿Cómo la hacemos? Dejamos todo lo que conocemos a un lado y todo lo que no conocemos al otro. En este caso yo voy a dejar todo lo que conocemos hacia el lado izquierdo y lo que no conocemos al lado derecho. Recordemos que lo que está multiplicando pasa a dividir y lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Siempre la operación opuesta. Entonces tenemos el 45, que lo vamos a dejar al mismo lado, por estos 3 kilogramos que estaban dividiendo, pasan hacia el otro lado. ¿A qué? A multiplicar. Es igual a la masa del soluto, pero en miligramos. Entonces 45 por 3, eso es igual a 135. Esa es la masa del soluto expresada en miligramos, que será nuestra respuesta. Cuando trabajemos con partes por millón, no nos compliquemos tanto con las unidades. Tengamos en cuenta que desde que utilicemos siempre la masa del soluto en miligramos y la masa de la solución en kilogramos, y si se trata de agua podemos utilizar el volumen de la solución en litros, de todas maneras nos van a dar las partes por millón. En este caso no debemos cancelar, porque eso sería automáticamente desde la definición de partes por millón si pasáramos tanto los miligramos y como los kilogramos a la misma unidad. La idea de esta fórmula es poder hacerlo de una forma un poco más simplificada. Como ven, estas fueron las unidades de concentración físicas más usadas que hay. En el próximo video trataremos sobre las unidades de concentración química. Recuerden que con el video encontramos la guía que nos servirá para profundizar un poco más el tema y encontrar unos ejercicios que nos van a servir de refuerzo.